Bueno, vamos a hablar de ecorregiones boscosas en la Argentina. Vamos a hacer a partir de el mapa que ya vimos de zonas de vegetación y clima. Eh, Acá están reflejados todos los tipos de vegetación a nivel mundial en el estado actual, digamos. Y ya habíamos nombrado que los tipos de vegetación terrestre están condicionadas por, primero, la latitud. Eh, Otro factor es la altitud, es decir, el relieve que tengamos. Y por supuesto, la temperatura y las precipitaciones eh, locales. Eh, y por supuesto, los tipos de suelo, con los nutrientes, las estructuras del suelo y los tipos de drenaje que pueda tener ese suelo, que ya lo vamos a ir nombrando. Nosotros recordemos que tenemos 6 ecorregiones boscosas, pero vamos a desarrollar 5. Vamos a desarrollar bosques andino-patagónicos acá en el sur, yungas, parque chaqueño, selva misionera y espinal. No vamos a desarrollar el monte, pero algunas de las especies comerciales que puede haber presentes en el monte la vamos a desarrollar en parque chaqueño y espinal. ¿Cómo influye la latitud y la altitud en el clima? Esto ya lo habíamos visto eh, cuando hablamos de latitud, longitud y altitud. Eh, ¿Qué piensan que es más importante? ¿La latitud o la longitud en los factores que incluyen el clima? Nosotros tenemos esta latitud en el norte, 22 grados sur hasta 55 sur, se desarrolla en la República Argentina. ¿Es más importante esa diferencia de 33 grados de latitud o la diferencia entre el extremo este de la Argentina, que es 53 oeste, al extremo oeste, que es 74 oeste? Fíjense que acá tenemos 20 grados de longitud en la amplitud de nuestra república. Dependemos más de la latitud para condicionar el clima preponderante de una región. Entonces, tener 33 grados de latitud hace que la Argentina tenga muchos climas diferentes, porque incide la estacionalidad, tiene que ver con la latitud, con la inclinación del eje terrestre y cómo impactan los rayos solares en las distintas estaciones del año. Bien, ¿y la altitud? Entonces, hay eh, cálculos, digamos, donde se ha medido cuánto disminuye la temperatura cuando nos movemos norte-sur en latitud y cuando nos movemos en altura en altitud. Y se ha calculado que, esto es en promedio, la temperatura disminuye 1 grado cada 180 kilómetros cuando voy hacia el sur, como es nuestro caso en el hemisferio sur, y 1 grado cada 180 metros en altura. Entonces, si la temperatura me va a disminuir, voy a tener, es importante saber a qué latitud estoy respecto del Ecuador y a qué altitud estoy respecto del nivel del mar. Esto también lo vimos, porque poseemos una gran diversidad de climas, y está relacionado con esto que hablábamos, con nuestros 33 grados de amplitud latitudinal y 20 grados longitudinal, pero más que nada con la amplitud latitudinal. La diferencia de altitud tenemos desde los 0 grados hasta los casi 7000, a la altura de los Andes en Mendoza, y un litoral marítimo también extenso, que alcanza 4725 kilómetros. El mar eh, es un moderador de clima. Tenemos los climas más marítimos o los climas continentales. Entonces, tener
una extensión del litoral tan amplia impacta en el clima. Nuestros climas van desde subtropicales en el noreste y noroeste, templados al centro y fríos en los extremos sur y las zonas cordilleranas. Estos tres mapas son los que vamos a ir desarrollando para cada ecorregión. Por un lado, acá a la izquierda, el mapa físico de la Argentina, donde está el relieve expuesto en altitudes, donde los verdes son las altitudes más bajas, de 0 a 100, 200 metros sobre el nivel del mar, está en verde. Después pasa el amarillito, el amarillo claro, hasta los 1000 metros aproximadamente, y después de los 1000 metros en adelante empiezan estos colores más oscuros, hasta el marroncitos hasta el rojizo. Lógicamente, la distribución del relieve en la Argentina, tenemos que en el oeste, la cordillera de los Andes, que es la última formación que se plegó, es la de mayor altitud. De todos modos varía, de norte a sur, la altitud que tiene la cordillera. Llega hasta Ushuaia, lógicamente, llega hasta la plataforma submarina, la vuelta, el, el plegamiento. La orientación de estas montañas y las sierras en nuestro país tienen importancia esa orientación, si es norte-sur, si es noroeste-sudeste, si es este-oeste. ¿Por qué tiene importancia? Por la exposición que tienen esas laderas a la radiación solar. Va a haber laderas más expuestas y menos expuestas, por lo tanto la vegetación es diferente en una ladera y otra. Va a tener que ver con la pendiente que tenga en grados, se mide en grados la pendiente, si son más planas o si son muy abruptas. También tendrá que ver entonces el tipo de bosque que se puede asociar a esa pendiente. Y esa pendiente tiene que ver con la retención de suelos, con el tipo de drenaje que puedo tener. Entonces todo eso empieza a influir en la moderación de ese relieve y la vegetación asociada. En cuanto a el tema de precipitaciones, este es un mapa que marca las isoietas, es decir, las líneas que unen puntos de igual precipitación anual. Acuérdense que estos milímetros son en un año. La lluvia caída en un año. Lluvia o nieve, porque es la cantidad de agua. En algunos casos será lluvia y en otros nieve. Incluso hay agua aportada desde la nubosidad, digamos, desde la niebla. El tema de las precipitaciones en Argentina tenemos, por una parte, la parte norte y centro del país, que reciben los vientos con humedad desde el este. Recuerden que los vientos se generan en los anticiclones, es decir, los lugares de alta presión atmosférica. Y en este caso se ubica a la altura de Brasil, en el Atlántico. Y los vientos cargados de humedad entonces empiezan a disminuir la precipitación que cae en el territorio argentino, de este a oeste disminuye. Por lo tanto, acá las precipitaciones, las más altas precipitaciones, mayores a 2000 milímetros en el año, están marcadas en rosado oscuro, en fucsia, y se va haciendo azul y celeste clarito a medida que disminuyen la precipitación anual. Y en el sur del país, en Patagonia, es al revés. El anticiclón es el del Pacífico, por lo tanto, las precipitaciones disminuyen de oeste a este. Y por eso los bosques nosotros los tenemos ubicados sobre la cordillera de los Andes. Vamos a volver a esto en cada una de las ecorregiones. Tengamos estos mapas
muy presentes de cómo es la distribución del relieve y de los anticiclones que aportan los milímetros anuales de precipitación. Y el mapa de las ecorregiones en la Argentina. Recuerden nombrar las ecorregiones a través de las provincias que están involucradas. Eh, y si no se las acuerdan, repasan las provincias. Cuando desarrollemos todo el teórico, los invito, en realidad, a hacerse estas preguntas, que son las que están importando en esta estructura de la vegetación en las distintas ecorregiones y la asociación de especies. ¿Cuáles son los factores ambientales que definen esa distribución de la especie, esa distribución de la vegetación? ¿Qué diferencia hay entre selva y bosque? ¿Dónde tenemos selvas en Argentina? ¿Dónde hay bosques xerófilos? ¿Dónde hay bosques húmedos? ¿Dónde hay pisos altitudinales, pisos de vegetación altitudinales? ¿Y dónde hay selvas en galería? Vamos con una de las primeras preguntas. La diferencia entre selva y bosque. La diferencia, fíjense, las dos fotos de la izquierda son selvas y las dos fotos de la derecha son bosques. En los dos ecosistemas, el árbol como tipo biológico es el preponderante, es decir, la cobertura de suelo, en este caso, está dada mayoritariamente por árboles. La estructura de ese ecosistema es de árboles. Ahora, hay una gran diferencia en cómo se ve internamente una selva de cómo se ve un bosque. Y tiene que ver con los estratos y la cantidad de estratos que tiene uno y otro. Una selva es mucho más biodiversa, tiene muchas más especies que un bosque, y además tiene muchos estratos de vegetación asociados. Fíjense que nosotros acá no podemos ver a través de la selva, es como que uno puede ver muy pocos metros. En cambio, en un bosque uno en general puede ver a través. ¿Por qué? Porque tengo menos cantidad de estratos arbóreos y menos cantidad de lo que se llama sotobosque, es decir, la vegetación cercana al suelo. En cambio acá tengo una cantidad de vegetación a distintas alturas que me va tapando lo que viene. Por ejemplo, fíjense en estas fotos que son de selva. Los estratos de vegetación me refiero a este tipo este esquema, por ejemplo, donde yo tengo acá, en este que se corresponde al 3 sería lo que se llama el dosel de la selva, donde la mayoría de las especies cierran. El dosel es la parte superior del ambiente, y yo miro hacia arriba y las copas están a esta altura mayoritariamente cerrando ese ambiente. Después tengo algunas especies que se llaman especies emergentes, ¿sí? Que sobresalen del dosel. Por ahí en una foto aérea uno lo ve eh, con más claridad, esas alturas. Pero después, lógicamente, tengo dos o tres estratos más inferiores que están por debajo de ese dosel y también son arbóreos. Entonces, tengo varios estratos arbóreos, eso por lo pronto, en una selva. Sobre esos estratos arbóreos tengo un montón, fíjense, esta es una rama de uno de los árboles, está cubierto de otros vegetales, o sea, de epífitas, de lianas, de musgos, de líquenes. Entonces, cada uno de los árboles los tengo cubiertos por otras especies que en su adaptación por buscar la luz han trepado arriba utilizan de andamio a los árboles para llegar a la luz. ¿Por qué? Porque el dosel le está tapando la luz y si se quedaran abajo no podrían hacer fotosíntesis. Entonces, en la evolución de las plantas, estos son lo que se llama ocupar nichos, nichos estratégicos, buscando un factor limitante, que en este caso va a ser la luz. Bueno, esto hace que entonces, además de todos los estratos arbóreos que yo tengo, además estén cubiertos de otras plantas. Y esto hace a la diversidad y a que yo no pueda ver a través.
Y después está el sotobosque, que es lo que está, perdón, se me pasan solas estas. El sotobosque, que es lo que está los primeros estratos cercanos al suelo. Y tienen que ver con plantas, a veces leñosas, arbustivas, más pequeñas, a veces con, por ejemplo, esta foto, helechos arborescentes, o sea, pteridofitas, pero de porte bastante arbóreo, por más que no tengan un leño. Em, Se desarrollan además herbáceas, líquenes, musgos eh, y un montón de plantas de hoja ancha herbáceas. Como podíamos ver en la foto anterior acá. Todo esto son en general herbáceas de hoja ancha. Y en general son de hoja ancha porque contra mayor superficie foliar, mayor posibilidad de captar luz. En la parte de debajo de todo el dosel y de todas las capas arbóreas que nombramos, donde recibir retazos de luz va a ser lo único que permita que estas especies hagan fotosíntesis. Entonces, son distintas adaptaciones a distintas posiciones dentro de un ecosistema donde la luz pasa a ser limitante para los que están viviendo debajo. Y el bosque, en cambio, fíjense, tenemos el estrato arbóreo, que puede tener pocas especies, incluso puede ser monoespecífico, como esta foto de una sola especie, constituido por una sola especie. En general tengo uno o dos estratos arbóreos, no tengo muchas alturas distintas. Y en general el estrato herbáceo también es simple, no tengo una gran complejidad de sotobosque. Entonces, en este cuadro un poco se está refiriendo a la síntesis de esto que estábamos viendo, una selva, una floresta densa, biodiversa, de follaje de hoja en general ancha, siempre verde, o sea, estos son generalidades, lógicamente. Por supuesto que siempre verdes, siempre perennes, pero hay especies caducas también mezcladas. El dosel es cerrado, con varios estratos de árboles, epífitas, enredaderas, un sotobosque complejo, que puede incluir arbustivas, cañas, herbáceas, musgos, helechos arborescentes, como vimos. En cambio, el bosque, dijimos, es una floresta rala o semidensa, con pocas especies generalmente, dosel más abierto, uno o dos estratos arbóreos, pueden ser especies de hoja caduca o perenne o mezcladas, eh, y el sotobosque es simple, generalmente herbáceo. ¿En qué clima se desarrolla una selva o un bosque? En general son los mismos climas, tropical, subtropical, templados y fríos, porque incluso hay selvas de templados fríos, ya lo vamos a ver, en nuestros bosques andino-patagónicos, donde hay una parte de selva. Em, la diferencia está en la cantidad de precipitaciones anuales que recibe. Una selva necesita más de 1.500 milímetros anuales, entre 1.500 a 3.000 milímetros. En general, se desarrollan selvas. Y entre 500 y 1.500 milímetros anuales se desarrollan bosques. El tema es que estos temas, bosque, selva, jungla, se utilizan como sinónimos cuando en realidad como tipos biológicos y como ecosistemas, digamos, están definidos así. Bueno, después ya vamos a ir viendo con los ejemplos de selva y de bosque que vamos a ver en nuestro país, que hay distintas clasificaciones de estos ecosistemas, que pueden ser por la altitud o por la temperatura, perdón, por la latitud y la temperatura, por la vegetación eh, que tienen, por la altitud, si es basal de montaña, en galería, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir nombrando en la medida que veamos las ecorregiones boscosas. Bueno, vamos a empezar a definir nuestras ecorregiones. Empecemos con la del sur, los bosques andino-patagónicos. Estas son fotos aproximadamente del aspecto que tiene nuestros bosques andino-patagónicos, con especies
de coníferas, con especies de latifoliadas, que son bosques de notofagáceas. Tenemos 6 especies de notofagus que arman la estructura de este bosque, templado frío. Y típicamente tenemos este aspecto, o en otoño este, en los lugares donde predominan las especies caducas. Tenemos las notofagáceas, las 6 especies, tenemos algunas caducas y otras perennes. Bien, como dije, vamos siempre que empezamos una ecorregión, vamos a hablar de su relieve y sus precipitaciones, para poder definir los climas que tenemos. Bien, en la parte sur del país, como se imaginan, que estamos en una latitud eh, baja, eh, estamos bueno, en cuanto a número, en latitud es alta, porque son eh, latitudes de los 37 grados de latitud sur hasta los 55 en Tierra del Fuego. Es decir, el número en latitud sube, ¿no? Hacia el polo. Dijimos que en la Patagonia entonces está situado en el extremo oeste de la Patagonia, en los bosques. Acá está en el mapa, es todo esto, este color rojo que vemos acá en el extremo oeste y sur en Tierra del Fuego. Entonces va desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, o sea, son 5 provincias argentinas, donde las 4 primeras es el extremo oeste, sobre la cordillera de los Andes, y en Tierra del Fuego es el extremo sur, porque la cordillera de los Andes acá pasa a estar en una orientación oeste-este. Es una estrecha franja. Fíjense, acá es muy poquito en cuanto a kilómetros de ancho, y que va desde los 50 a los 70 kilómetros de ancho en la parte más ancha. La parte más ancha está acá, a la altura de Bariloche, en Río Negro, ¿sí? Por acá, la parte más ancha. La altitud va desde 1800 metros en la zona de Neuquén y va bajando hacia el sur hasta en algunos lados, 300 metros eh, sobre el nivel del mar. Fíjense en el mapa del relieve, nosotros tenemos sobre Neuquén, los lugares más altos, porque el más alto de todos está en Mendoza, y a medida que disminuye, que vamos hacia el sur, disminuye la altitud. Sobre todo del lado argentino, porque por ahí del lado chileno hay lugares donde en el sur está más alto. Y fíjense, en Tierra del Fuego el color ya pasa a ser mucho más amarillito, ¿sí? En vez de rojo. Es mucho más bajo en Tierra del Fuego la cordillera. Dijimos que en cuanto a las precipitaciones, en el sur del país, los vientos cargados de humedad vienen desde el oeste, del anticiclón del Pacífico. Por lo tanto, las precipitaciones van a ser más altas en el límite con Chile y van a disminuir hacia el este. Por lo tanto, los rosa fucsia, que indicaban una precipitación anual mayor a 2000 milímetros, están sobre Chile. Y en esa estrecha franja de 50 a 70 kilómetros baja rápidamente la precipitación hasta tener 600, 500 milímetros anuales en lo que se llama el ecotono o límite con todo esto que es la estepa patagónica. Acá, que tenemos menos de 500 milímetros de precipitación anual, es una meseta semidesértica que no tiene un bosque, ¿sí? Hay vegetación, el suelo desnudo y vegetación muy baja, arbustiva.
Eh, entonces, una cosa que quiero introducir en esta ecorregión, pero que sirve para todas, como vamos a ver después, es que el ecosistema de bosque no está en nuestro país nada más. Siempre que yo hablo de eh, una determinada ecorregión, eh, supera nuestros eh, límites políticos. Entonces, nosotros compartimos este tipo de bosque con Chile. De hecho, del lado chileno es mucho más exuberante el, el paisaje y el tipo de vegetación del bosque andino patagónico. Tienes más especies, es más biodiverso por el tema de las precipitaciones, porque realmente reciben más lluvia del lado chileno, porque a medida que vamos hacia el este, dijimos que disminuye. Entonces, al recibir más lluvia, ellos tienen una gran porción de este bosque andino patagónico con un ecosistema de selva, y en este caso se llama selva valdiviana, por la localidad de Valdivia, en Chile. En nuestro país, al ingresar menos precipitación que en Chile, pasa a ser la mayoría bosque, no selva, y hay muy poquito de esta selva valdiviana representada en Río Negro. Fíjense que acá está el punto de mayor precipitación, en Lagunas Frías, en Río Negro, de 3.480 milímetros anuales. Es el mayor punto de precipitación en Argentina. Pero del lado chileno, los 3.000 milímetros de precipitación son comunes. Por eso, el tema de la selva valdiviana desarrollada en el lado chileno. Pero bueno, dicho esto, eh, sabemos entonces que un tipo de bioma como este, una ecorregión boscosa, no está limitada a nuestra división política. ¿Mm? Nos va a pasar en las otras ecorregiones también. Muy bien. Entonces, fíjense, el bosque andino patagónico está compuesto en su estructura por 6 especies nativas de la familia Nothofagácea. El género es Nothofagus. Eh, Estas son las 6 especies del lado argentino. Del lado chileno hay 9. Como les decía, del lado chileno tenemos mayor diversidad. Las habrán escuchado nombrar algunos, si han ido al sur de vacaciones, los bosques de Lenga, los bosques de Coihue, ¿sí? Dependiendo de la latitud, es qué especie domina. En este esquema que tenemos acá, a la derecha, está representado como si fuera un corte a la altura de eh, Bariloche, o sea, en Río Negro, donde vemos, por un lado está representado todo, el lado argentino y el lado chileno, ¿no? Eh, los puntos más altos constituyen el límite político entre los países. Fíjense, acá están, uy, se me pasan solas. Acá está nombrada lo que yo les decía, selva valdiviana. Entonces, a la altura de Bariloche, yo les nombré recién que era el lugar de más precipitaciones anuales del lado argentino, y por lo tanto había presencia de esta selva valdiviana. Por eso está el ejemplo dado a esta altura, la altura de Bariloche. Entonces, la Laguna Fría, que está acá, es donde recibimos mayor nivel de precipitaciones en los bosques andino-patagónicos del lado argentino. Eh, y son mayores a 3.000 milímetros. Entonces, todo lo que está con color de selva valdiviana, fíjense todo esto, hasta acá, eh, tenemos un ecosistema llamado selva valdiviana. Y a partir de estos colores que están acá, estas dos colores de verde y verde claro, son una transición de como disminuyen las precipitaciones entre 2000, entre 1200 y 2000 en el bosque húmedo y entre 1200 y 800 en el bosque de transición, hay un gradiente de precipitación que determina un gradiente de especies posibles
y de la diversidad que yo tengo y estructura de bosque que tengo desarrollada de acá. Entonces, en general, lo que yo tengo a lo largo de todo el desarrollo de los bosques andino-patagónicos, en general son estos dos bosques, el bosque húmedo y el bosque de transición. Y selva valdiviana, entonces, solamente a la altura de los lugares de mayor precipitación en la Argentina, que son a la altura de Río Negro, sur de Neuquén, Río Negro y un poquito de Chubut, como se ve acá en el mapa de precipitaciones. Entonces, en el resto del ecosistema de bosques andino-patagónicos, lo que tengo son bosques, no selva. Este bosque húmedo está generalmente constituido por el coihue, que es uno de los notofagus, el Nothofagus dombelli, y el bosque de transición, constituido mayoritariamente por ciprés, que es el Austrocedus chilensis. De todos modos, tenemos presencia a la altura de Río Negro de los 6 notofagus, no, los 5. El guindo no. Estos 5 primeros están presentes a esta altura donde se representa el corte que estamos nombrando. Bien, continuemos. Entonces, ese esquema que veíamos de recién de bosque húmedo y después bosque de transición también se corresponde con un esquema altitudinal del bosque. ¿Por qué? Porque venimos de el límite con Chile, donde está la parte más alta, entonces lógicamente hacia el este también va disminuyendo la altitud. Y entonces hay una distribución de las especies del bosque andino patagónico en altitud. Entonces fíjense que yo tengo la presencia de ciprés de la cordillera o coihue, que era el Nothofagus, llamado Nothofagus dombelli, es el coihue, los tengo en lugares más bajos, de 900 metros sobre el nivel del mar, entre 800 a 900 metros sobre el nivel del mar. Sobre los lagos, que no es el 0 metros sobre el nivel del mar, porque estoy arriba de una meseta, estamos en los 700 metros más o menos sobre el nivel del mar, en las partes entonces más bajas del bosque hay otras especies como arrayán, maitén, radal. A medida que vamos subiendo aparece el coihue, el ciprés de la cordillera y por último empiezan a aparecer la lenga y el ñire, que están a mayor altitud, incluso en el límite con el bosque encontramos tanto la lenga como el ñire achaparrado, que son portes arbustivos. Esto es más o menos el aspecto, como les decía, de los bosques mixtos, o sea, mixtos de varias especies de notofagus y algunas coníferas, como ciprés de la cordillera, aunque hay presencia de otras coníferas, fíjense, no solo hay cupresáceas como el ciprés y el alerce, también hay podocarpáceas, como el Podocarpus Podocarpus andinus, Podocarpus nubígena, Pilgerodendron, que es otra podocarpácea, Saxegotea, que es otra podocarpácea. Hay mirtáceas, como el arrayán, hay proteáceas, como el radal, celastráceas es el maitén. Estos notofagus hay caducos y perennes, por lo tanto esta es una foto en otoño. Eh, También tenemos bosques puros, por ejemplo. eh, no les nombraba las araucariáceas. Esta es un bosque puro de Araucaria araucana, a la altura de Neuquén. Este es un bosque puro de ciprés de la cordillera, a la altura del Río Negro. Dijimos entonces que esta familia, la Nothofagácea, es la que constituye la estructura del bosque. Y acá medianamente están representadas las 6 especies que tenemos y los caracteres dendrológicos que sirven para identificar estas especies, que lo vamos a usar en los prácticos. Por un lado, las hojas, que tienen que ver, todas son hojas simples.
pero el tamaño eh, es muy diferente. Estas dos especies, el raulí y el roble, son los de hoja más grande, y estos cuatro son los de hojas pequeñas, de menos de 5 centímetros: Ñirelenga, coihue y el guindo o coihue de Magallanes. Ahora, estos dos últimos son los dos perennes. Se me fue acá. Estos son perennes, el coihue y el guindo. Y estos cuatro son caducos. Y también está el tipo de borde, por eso están estas ampliaciones acá. Por los tipos de borde también se diferencian eh, las especies. Y otra diferencia importante, que acá en la nombra, es la distribución latitudinal y altitudinal. Entonces, dependiendo de en qué lugar, en qué provincia estoy, va a haber presencia de una u otra especie. Y lo mismo a nivel altitudinal, a cuántos metros sobre el nivel del mar esté parado. Entonces, las dos especies que se distribuyen en toda la región, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, va a ser ñire y lenga. Estas dos especies recorren todos los bosques andino-patagónicos, de norte a sur. En cambio, el coihue está solo en la parte norte, hasta el norte de Santa Cruz, desde Neuquén hasta el norte de Santa Cruz. El guindo, por eso se llama también coihue de Magallanes, es como que reemplaza al coihue en las provincias del sur, en Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Entonces acá la presencia, en vez de coihue, tenemos coihue de Magallanes o guindo. Y los otros, el roble brellín y el raulí, tienen una distribución mucho más localizada, mucho menor, eh, que son los dos enotofagus de hoja grande, eh, y están en Neuquén y parte de Río Negro. Bueno, acá tenemos que el tema del ciprés, que ya lo habíamos nombrado cuando vimos gimnospermas, el teórico de gimnospermas, que nombramos que el Austrocedrus chilensis tiene una amplia zona de distribución latitudinal en los bosques, en el presente, digamos, porque antes tenía mayor. Esta es la distribución en el presente, desde el norte de Neuquén hasta el norte de Chubut. Eh, Desde la latitud 32 grados sur a la 43. Ya habíamos nombrado que esta amplia distribución también recorre un amplio rango de precipitaciones este-oeste. Por lo tanto, que había un programa de recursos genéticos forestales en INTA Bariloche que siguen estudiando el ciprés y colectan semillas de procedencias con distinta adaptación a los distintos bosques. Entonces, existe una clasificación de los tipos forestales en los distintos bosques en los que participa el ciprés, donde hay desde un bosque mixto marginal en zonas muy húmedas, en la parte más oeste, bosques mixtos, es decir, una proporción equilibrada de ciprés y notofagus, en general coihue, entre los 1500 y 2000 milímetros de precipitación, bosques puros, cuando hay menos de 1200 milímetros de precipitación y determinadas condiciones locales según las laderas, en las exposiciones de las laderas. Bosques marginales a los 800 milímetros de precipitación, ya con el límite de la estepa, el ecotono, y el bosque marginal estepario, que son estos bosques relicto, donde realmente están en el medio de la estepa, bosques aislados, centenarios, tortuosos, bajos, pero que tienen una gran adaptación a la aridez. Entonces, tenemos una gran adaptabilidad de esta especie a distintos regímenes de precipitación. Es importante para colectar semillas para reforestar.
Bueno, brevemente vamos a ir, como ven, pasando brevemente por cada una de las ecorregiones, porque el tema de las especies, características y cómo diferenciarlas lo vamos a ver en los prácticos. Van a trabajar sobre el material en los prácticos. Pasemos al bosque chaqueño, al parque chaqueño, así se lo llama, parque chaqueño. Es todo este gran verde claro en el mapa de ecorregiones. Fíjense, es el que más provincias abarca. Y como hoy les nombraba, en la anterior ecorregión, excede los límites de la Argentina. Fíjense, en este mapa, con los países limítrofes, vemos que el parque chaqueño como ecosistema viene desde Paraguay y Bolivia eh, y se llama Gran Chaco Americano a todo el ecosistema y tiene 800.000 kilómetros cuadrados de bosque. Viene desde el sur este de Bolivia, oeste del Paraguay y en Argentina ingresa hasta la provincia de Córdoba, Córdoba y San Luis. ¿Mm? ¿Cuál es el bosque predominante? Acá ya no tenemos selva, sino que es un bosque. El bosque xerófilo perennifolio. Xerófilo significa una adaptación a la aridez. ¿Mm? Adaptaciones particulares, sobre todo de hojas, a la aridez. ¿Qué pueden ser? Perennes o semideciduos. La vegetación dominante son los quebrachales, tanto el quebracho colorado como el quebracho blanco, que son especies de familias diferentes, por más que se llamen quebrachos. Entonces, fíjense la cantidad de provincias que abarca: Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Este de Salta, este de Tucumán, este de Catamarca, de La Rioja, incluso de San Juan y norte de San Luis, norte, noroeste de Córdoba, norte de Santa Fe y una partecita de Corrientes. Tenemos, además de estos bosques xerófilos, tenemos bosques xerófilos caducifolios, bosques hidrófilos en la zona este, incluso son bosques en galería, particulares, estepas arbustivas, hay palmares, sabanas, praderas, pajonales, lagunas. Vayamos a hablar de relieve y clima. Se me pasan, pero bueno. Eh, en cuanto a el relieve, fíjense que estamos en la zona verde, en la zona verde. Es decir, es una planicie, en casi toda la superficie es una planicie de escasa pendiente hacia el este. Los ríos vienen desde el oeste y desembocan en el Paraná, en el río Paraná. Hay problemas de drenaje, hay problemas locales de inundaciones, hay problemas de sequía. Todo eso lo van a poder leer, la geomorfología del lugar, en la bibliografía que está del aula virtual, en la bibliografía complementaria sobre todo, eh, donde está el libro de dendrología del Parque Chaqueño, que editaron las profesoras de la Cátedra de Dendrología de Santiago, de la Universidad de Santiago del Estero. Ahí hay una caracterización de la región y de, obviamente, las fichas dendrológicas de todas las especies presentes. Fíjense que al ecosistema lo eh, marqué con 3 círculos que están desarrollados también en el relieve y en las precipitaciones, y tienen que ver con la división el parque chaqueño, en base a las precipitaciones, la división en parque chaqueño húmedo o oriental, que es el amarillo, el que está más al este, parque chaqueño occidental o seco y parque chaqueño serrano, que muchos lo ponen dentro del parque chaqueño seco occidental, el serrano. Las precipitaciones, como estamos en la parte norte del país, venimos del anticiclón, los vientos del anticiclón del Atlántico, disminuyendo. Entonces, la zona más húmeda del parque chaqueño es la oriental, por eso es
Chaco húmedo oriental, ¿sí? Es esta, donde fíjense, recibimos precipitaciones entre los 1200 al este hasta los 500 mililitros, milímetros, no mililitros, milímetros, en la zona oeste. Entonces, de los 1200 y hacia el oeste, los 500 milímetros anuales. Las temperaturas, acá están puestas las temperaturas medias, tenemos un gran rango latitudinal. Por lo tanto, las temperaturas disminuyen, son más altas en la parte norte y más bajas en la parte sur del Parque Chaqueño. Fíjense, temperaturas medias de entre 23 y 16 grados con un gradiente norte-sur. El clima uno lo define como subtropical, cálido y continental. Es decir, tengo un clima subtropical, es cálido por las temperaturas, tiene estación seca, porque las precipitaciones, acá lo dice, son estivales. ¿Qué significa estivales? Son de verano. Entonces tengo verano caluroso y húmedo y frío y inviernos más secos. También tienen importancia el tema de las heladas. Es un clima subtropical con presencia de heladas. Y es continental porque estoy lejos de la influencia marítima de las costas. Entonces las temperaturas son más extremas en un clima continental. La amplitud térmica del día y la noche también es más extrema. Bueno, vamos a nombrar ahora las distintas especies que tenemos en las distintas partes del Parque Chaqueño, empezando por el más húmedo, el oriental. Dijimos que la precipitación acá en esta zona es entre 1200 a 750 milímetros anuales. Y por lo tanto se definen todo un mosaico de ecosistemas que se combinan primero distintas floras, algunas que vienen del sector de selvas misionera, que se llaman flora paranaense, y otras típicamente chaqueñas. Entonces hay una convergencia de especies diferentes que se mezclan. Entonces, el bosque clímax, o sea, el que ha evolucionado eh, hasta su máximo desarrollo, es el bosque quebracho colorado chaqueño, urunday y quebracho blanco, en las zonas más altas, y en las más bajas, algarrobos y aromos, que son acacias. Entonces, fíjense que yo tengo lugares pantanosos, lugares con mucha agua, mucha humedad en el suelo, lagunas temporales, bosques en galería, ahora lo vamos a ver, y se combinan isla de bosques, sabanas, es decir, praderas con árboles, bosques cerrados, cañadas, esteros, lagunas, o sea, por eso es un mosaico de ecosistemas. Porque dependiendo de las crecidas y las inundaciones, voy variando estacionalmente esa disponibilidad de agua y esas eh, asociaciones de especies. En el Chaco Oriental es típica la fisonomía de este esquema que tiene que ver con eh, los bosques en galería. Algunos lo llaman selva, pero es más un bosque que una selva. ¿Mm? Hay presencia de varios estratos, pero no es tan complejo como una selva. Entonces, como esta zona oriental, dijimos que era un complejo, un mosaico de ecosistemas heterogéneo, donde los humedales, es decir, las lagunas, los esteros, las cañadas, tienen una gran influencia, es que podemos decir que en cada curso de agua
que yo tengo, que sería el extremo derecho del esquema, es el río. Por cada curso de agua que yo tengo, chiquito, grande, el que sea, voy a tener asociado un borde, que es una orilla, ¿no? La orilla del río, de un lado y del otro, para el otro lado también, eh, donde en la zona alta que se llama el Bardón voy a tener un tipo de bosque que se llama bosque en galería, pero después hacia adentro puedo tener lagunas, puedo tener otra vegetación más palustre, o sea, que no es tan alto como acá, que no tengo tanto suelo, sino que está el suelo anegado, entonces especies que eh, se adaptaron a esos suelos permanentemente anegados de agua. No todas las especies pueden tener las raíces anegadas. Entonces, incluso hay palmares, pajonales, totora, juncos, ¿sí? Estas lagunas pueden ser estacionales o más permanentes. eh, pero bueno, acá lo que a nosotros estaría importando desde el punto de vista del ecosistema sería la parte de selva en galería o bosque en galería, con las especies que están presentes en ella. Entonces, en nuestro mapa, nosotros tenemos que en la región tenemos un montón de ríos en este sentido. Pilcomayo, Bermejo, bueno, hay un montón de grandes ríos y ríos menores que desembocan en el Gran Paraná, para desembocar después en el Río de la Plata. Entonces, la escasa pendiente que tiene hace que en la zona oriental de mayor precipitación, todos esos ríos, todos esos afluentes del Paraná empiecen a constituir este tipo de bosque en galería. Las especies forestales características del Chaco húmedo son estas. Estamos con los quebrachos, el quebracho colorado chaqueño, porque hay otros quebrachos colorados que son otras especies de Echinopsis que están presentes en las otras partes del parque chaqueño. El quebracho blanco, les decía, no es una especie de Echinopsis, sino que es una especie de Aspiosperma quebracho blanco, otra familia, Apocynaceae. Espina corona, el urunday, que es una anacardiácea, igual que el quebracho colorado, lapacho negro, el marmelero, el palo piedra guaraniná, guaya ibiza, payo caspi, palo amarillo, timbo blanco y tim guayacán. Todas estas que están en negrita tienen mayor importancia. Las de menor importancia están acá abajo, los algarrobos, blanco y negro, el churqui, que es una acacia caben, el tala, la palma negra y el caranday, que son dos palmeras que se aguantan la inundación. Eh, por lo tanto, están muy adaptadas a estos sistemas de suelos anegados. Fíjense las imágenes. Esto ya se corresponde al Parque Chaqueño Occidental o Seco, donde la precipitación disminuye de este a oeste, entre los 750 y los 500 milímetros anuales, y empieza a haber zonas de grandes cursos de ríos, como les decía, eh, que todos desembocan en el Paraná, pero los ríos tienen en sus márgenes esos bosques en galería, porque son las zonas más húmedas, por lo tanto pueden desarrollar estos bosques más densos, y después tenemos zonas donde el bosque es un bosque xerófilo, donde empezamos a tener árboles, pero mucho suelo desnudo también, mucho matorral y suelo desnudo. Dijimos que todo el suelo en general, la gran llanura tenía poco drenaje, poco pendiente hacia el este, por lo tanto los ríos se empiezan a ser meandrosos, que significa esto, sinuosos, donde los cauces pueden ser erráticos dependiendo de la cantidad de lluvia de ese año.
Hay muchos incendios, hay mucho desmonte, hay ganadería extensiva. Se ha explotado los bosques de quebracho para durmientes, para carbón, para leña y para postes, porque son maderas muy densas, de alto poder calorífico y muy imputrescibles, es decir, las puedo usar como postes, como durmientes y no se pudren, cientos de años pueden estar y no se pudren. Eh, y después tenemos estos tipos de bosques que son bosques xerófilos, palmares, estepas halófitas. Halófitas significa adaptadas a la salinidad del suelo, sabanas, es decir, gramíneas con árboles, vinalares, que son bosques muy cerrados de vinal, que es un prosopis en particular, con unas espinas muy, muy grandes, de 20, 30, 50 centímetros de longitud, unas espinas muy grandes, que hacen que ni siquiera el ganado ingrese y por lo tanto se empieza a hacer como un matorral impenetrable. El bosque clímax del Parque Chaqueño Occidental Seco es el quebracho colorado, pero esta vez santiagueño, no el chaqueño, sino el santiagueño, que es otra especie, y la presencia de quebracho blanco. Y finalmente, el parque más occidental de todos, el Parque Chaqueño Occidental Seco, que algunos lo pasan a una tercera parte del Parque Chaqueño llamado Serrano. Y son las estribaciones oeste del parque, donde tenemos el pedemonte, digamos, antes de que empiecen los Andes, y acá el pedemonte en las sierras de Córdoba y de San Luis. Entonces, en esas laderas hay un bosque xerófilo de otras especies que no son las mismas que el chaco seco, eh, alternando con estepas de gramíneas duras. Entonces tenemos este paisaje donde tenemos laderas cubiertas por estos bosques, pero también tenemos roca desnuda y tenemos grandes gramíneas, eh, pastizales de gramíneas duras. Acá tenemos las especies características del chaco seco. Fíjense, el quebracho colorado santiagueño es el Echinopsis lorenzi y el quebracho blanco es el mismo siempre, Apiosperma quebracho blanco. Dos familias diferentes, Anacardiaceae y Apocynaceae. Las especies forestales del Chaco serrano, acá este es otro de los quebrachos colorados, es el orco quebracho, es el Echinopsis hankiana, ¿sí? Y la presencia de quebracho blanco es igual en todas las partes del parque chaqueño. En las tres partes está presente el quebracho blanco. Bueno, el espinal es la tercera ecorregión que vamos a ver. Está muy asociada a las especies que tenemos en Parque Chaqueño. Por eso las vamos a dar juntas en los prácticos. Vamos a dar Parque Chaqueño y espinal. Pero espinal es una estrecha franja, es un arco. Fíjense, este arco, que está rodeando a la llanura pampeana y acá está, bueno, el Parque Chaqueño. Esta franja, este arco, se lo divide en tres distritos dependiendo de la especie de Prosopis, es el género preponderante de la vegetación que encontramos acá, pertenece al género Prosopis, que es una leguminosa mimosoidea. Eh, entonces, dependiendo de qué Prosopis se encuentre, se divide en tres partes. El distrito de Ñandubay, porque está el Prosopis algarrobilla, el distrito del Algarrobo, porque está el Prosopis alba, y el distrito del Caldén, porque está la presencia de Prosopis caldenia. Todos son bosques xerófilos. Hay una parte más húmeda, que es la de la Mesopotamia, pero de todos modos sigue siendo un bosque xerófilo, caducifolio, donde hay palmares, estepas y pastizales.
muchas veces se lo define como un Chaco empobrecido, es decir, un parque chaqueño pero sin quebracho colorado, donde la vegetación es más baja, tenemos presencia de quebracho blanco también, pero no quebrachos colorados. Y el género característico, como dijimos, es Prosopis. De todos modos, el espinal ha sido muy modificado por el hombre, porque está muy cerca de las grandes ciudades y de las tierras de alto desarrollo agrícola, ganadero y urbano, como decía con las ciudades. Por lo tanto, los cambios de uso de la tierra que se han dado con las distintas leyes ha permitido que se degrade y se desmonte para obtener tierras de cultivo o de ganadería. Entonces, está muy empobrecido el sistema de espinal como ecosistema. Bueno, como siempre, vamos a ver el relieve y las precipitaciones. Acá tenemos que en general el relieve es una gran planicie, porque ustedes piensen que es un arco en este sentido, así que tenemos mayoritariamente eh, llanuras. Solamente en la parte central y oeste tenemos la parte de un poco de pedemonte de Sierra de Córdoba y de San Luis. Pero entonces en general son planicies, de escasa pendiente también hacia el este. Eh, en cuanto a las precipitaciones, seguimos con precipitaciones que disminuyen de este a oeste, eh, incluso de norte a sur también disminuyen esas precipitaciones, porque yo tengo la mayor precipitación en la parte mesopotámica, con los 1100 milímetros de precipitación, y la parte más baja acá en la parte sur de La Pampa y en provincia de Buenos Aires, la parte sur, donde yo estoy con 350 milímetros de precipitación. ¿Sí? En el oeste pasa lo mismo, tengo 350 milímetros de precipitación anual. Las temperaturas también bajan de norte a sur y bueno, hay presencia de heladas, por supuesto, en todo el territorio. Este es el aspecto del espinal. Es una vegetación xerófila, adaptada a la aridez, con varias especies de prosopis, no solo las que nombramos, sino son varias las especies, con varias especies de acacia, en general presencia de acacia Karen mayoritariamente, chañar, sombra de toro. Fíjense que en general es un único estrato arbóreo que está bastante, no es muy denso, digamos, está bastante, pueden ser árboles aislados, y entre medio eh, pastizales, a veces hay un poco de suelo desnudo, pero no hay una cobertura arbórea densa. Estas son las especies características del espinal, Ñandubay, el caldén, el algarrobo blanco y negro, el churqui, el tala, el quebracho blanco, los molles, que son otras zonas acardiáceas, Baeos esquinus, y también está la presencia de palmeras. En este caso va a ser Carandari y Yatay, son otras dos palmeras, no son las mismas que vimos en Parque Chaqueño. El Yatay es la palmera que tenemos en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, no sé si han ido. Vamos a hablar un poquito de los algarrobos, porque es una especie muy importante para Argentina. Es el género Prosopis con la familia Fabaceae, ex leguminosas, la subfamilia Mimosoidea. Recuerden, estas familias Mimosoidea eran las que tenían las flores actinomorfas, es decir, con muchos planos de simetría. Se encuentra también dividido en secciones, esta es la sección algarrobia, y hay 44 especies de Prosopis en Argentina. Se cree que es el centro de origen, en el Parque Chaqueño, el centro de origen del género Prosopis. Hay una gran distribución, porque recuerden que el Parque Chaqueño excedía nuestro país y tenía una gran superficie del gran Chaco americano, por lo tanto hay una alta variabilidad y plasticidad en el género Prosopis. También importante desde el punto de vista de recursos genéticos.
se hibridan naturalmente. Son plantas muy importantes porque son fijadoras de nitrógeno en lugares tan secos que la parte nutricional del suelo a veces se ve dificultada por la falta de agua. Las especies de Prosopis de importancia forestal son Prosopis alba, flexuosa, nigra, caldeña. Pero hay otras especies, como Prosopis chilensis, kunzei, que es la madera más densa, es el itín, la madera más densa que tenemos para Argentina, Prosopis kunzei. También está Prosopis algarrobilla, Prosopis rucifolia, que es el vinal, que hoy les decía, los vinalares, que matorrales tan densos y espinosos que son impenetrables. Son fotos de Prosopis alba. En general los prosopis tienen este tipo de copa, desarrollan como una copa como un parasol, así aparasolada, un tronco tortuoso, no es un tronco con rectitud, con buena rectitud de fuste, sino que son tortuosos. La corteza es muy usada para curtiembres y colorantes. Las hojas son hojas compuestas, fíjense, que pueden tener un par de pinas, de 1 a 3 pares de pinas. En este caso, de esta foto, esta es un par de pinas, esta y esta. Pero es bipinada a su vez. Cada una de las pinas se vuelve a dividir con un montón, muchos, más de 20 pares de folíolos muy pequeños, que son de milímetros. Estos folíolos son de milímetros. Estas son las hojas divididas y con poca superficie foliar expuesta, son adaptaciones a la aridez. ¿Sí? Contra menos superficie expuesta, menos transpiro. Más difícil es la evapotranspiración. Los frutos son estas legumbres indehiscentes que se usan como forraje, se usan para bebidas, para hacer harina de algarroba, se saca de ahí la harina. Entonces, digamos, es un árbol que no solo produce sombra y madera, madera de muy buena calidad, pesada, oscura, para leña, para carpintería, para verduras, para pisos, para muebles, sino que da sombra a los animales para hacer sistemas silvopastoriles, forraje para los animales, para las cabras, para las ovejas, el ganado, sino que también es apícola, es decir, que las flores, la floración tan intensa en estos amentos con los estambres, fíjense, no tengo pétalos, sino que son los estambres, infinitos estambres que le dan la coloración, digamos, amarilla en inflorescencia. Entonces puedo tener colmenas, digamos, asociadas a los algarrobos y puedo tener uso para bebidas, para alimento con los frutos, si cosecho los frutos. Por eso es un árbol muy querido, muy cuidado en Parque Chaqueño. Y es por esto que existen actualmente plantaciones de Prosopis alba en Santiago del Estero. Estas son plantaciones que lleva adelante la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde hay ensayos incluso de procedencias de semillas, para ver qué se adapta mejor. Hay ensayos de cultivos silvopastoriles y cultivos entre líneas de cultivos anuales, entre líneas de árboles. Por ejemplo, acá sorgo o maíz entre medio entre medio de las hileras de árboles. Acá están midiendo, están haciendo una medición, han hecho podas de altura para que se desarrolle un tronco sin ramas, ¿sí? Pero siempre ven que son bastante tortuosos ya desde pequeños. Se desarrolla bien, para hacer silvopastoril se desarrolla bien pastos para el ganado, abajo. Y ha entrado las plantaciones de Prosopis. Creo que hasta ahora nunca les nombré que existe un incentivo fiscal desde el Estado
para realizar forestaciones. Entonces, les pagan por, bueno, hay exención de impuestos, de ciertos impuestos, y además les pagan por plantación lograda. Y de las especies que están integrando la lista de incentivos fiscales para la forestación, están, por supuesto, las implantadas, pinos, eucaliptus, alicáceas, pero como nativas hay dos nada más. Una es Prosopis y otra es Araucaria angustifolia, del pino paraná. Entonces, es importante que se incentive desde el Estado la plantación de este tipo de especie nativa, porque es una forma de revalorizar y también de tener estudios previos que se necesitan para lograr plantaciones. Ahora, ¿cuántos años? Me van a preguntar cuántos años necesito para cosecharlo. Esto está recién en en la primera década de estudio. Entonces, realmente no sé si tienen ya una predicción de cuántos años van a necesitar para poder cosechar, eh, pero no creo que sean menos de 25 o 30 años de espera. Son árboles que crecen poco. Por eso es importante esto, la selección de semillas bien adaptadas, árboles semilleros de mejor rectitud, de mejor sanidad, y obtener semillas de procedencia distintas procedencias para poder plantar en los distintos lugares con distintos regímenes de precipitación. Bueno, verán que pasamos de una ecorregión a otra muy rápidamente, pero es un pantallazo como para que ustedes después lean la bibliografía. La selva misionera es una de las dos grandes selvas que vamos a ver. Ya nombramos la selva valdiviana, pero esta es una selva subtropical. ¿Por qué? Porque estoy en el norte de nuestro país, en la provincia de Misiones. Es una selva subtropical con varios estratos, como toda selva, o sea, es bastante compleja. Y desde el punto de vista fitogeográfico se la divide en dos distritos, las selvas mixtas y distrito de los campos. Si esto es todo esta es la provincia de Misiones, acá tenemos el mapa con los países limítrofes, nuevamente el ecosistema de la selva misionera viene desde Brasil y Paraguay. Esta es la selva misionera para nuestro país, pero nosotros venimos desde Brasil y Paraguay con la misma formación boscosa. En Brasil se llama la Mata Atlántica, que es una selva de la cordillera atlántica. Ellos tienen una cordillera acá sobre la costa y ahí tenemos las últimas estribaciones nosotros de ese relieve, lo tenemos acá, en el noreste de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Misiones, perdón, que es el que constituye el distrito de las selvas mixtas. ¿Mm? En cambio, el distrito de los campos es una zona más baja, donde hay sabanas con árboles. Eh, a su vez, lo que marca este mapa, fíjense en rojo, esta, es una zona que se llama el Corredor Verde de Misiones, que son los remanentes del bosque atlántico, digamos, el bosque paranaense. Hay muchas formas de nombrar a la selva misionera, ¿no? Eh, Porque, bueno, lógicamente ha sido bastante cortado y se trata de mantener una cantidad, una superficie que se vaya uniendo una reserva con otra, como para mantener una zona de paso de fauna tan importante en este tipo de ecosistemas, que muchas veces se depende eh, de determinadas especies de aves o de mamíferos para eh, la distribución de los frutos, de las semillas, la dispersión, por no hablar de la polinización también, ¿no? Entonces, armar corredores verdes ha sido un eje importante en la conservación de los ambientes. Bueno, acá tenemos los mapas de relieve y precipitación que veníamos mostrando. Fíjense, en cuanto al relieve,
ya no tenemos solamente verde, tenemos un poquito de amarillo, es decir, tenemos llanuras, pero tenemos unas sierras de poca elevación que recorren el centro de la provincia y tienen un desarrollo noreste-sudoeste de esa sierra. Y hacia los dos ríos, hacia el Paraná y hacia el Uruguay, que es este otro río que está de este lado, en la Mesopotamia, del lado oeste, está la parte más plana. Esta cordillera es un plegamiento mucho más viejo que el de los Andes, y por lo tanto está mucho más desgastado. Venimos de una era geológica anterior. Esto se corresponde con las sierras de la Ventana de la provincia de Buenos Aires, con ese macizo, eh, y por eso son mucho más bajas, están mucho más erosionadas. Eh, En cuanto a la precipitación, lógico, estamos bajo la influencia del anticiclón del Atlántico y tenemos unas muy altas precipitaciones, de mayores a 1.500 milímetros anuales, entre 1.500 y 2.300 milímetros, con un gradiente este-oeste. Al este, más lluvioso. Al oeste y sur, un poquito más seco. Un poquito, nada más. Las precipitaciones son todo el año, acá no es que sean estivales nada más, están distribuidas en todo el año, entonces es un clima subtropical cálido sin estación seca, ¿sí? Distinto a que el Parque Chaqueño que vimos, clima subtropical cálido con estación seca, porque las precipitaciones eran estivales, eran en verano. Bien, las temperaturas medias son altas, fíjense, 20-22 grados, con un gradiente también norte-sur, pero de todos modos la amplitud latitudinal es bastante baja acá, es una zona más acotada latitudinalmente. Pero lo importante para que nos delimite un clima subtropical, además, es que hay presencia de heladas. Y esto también es importante a nivel de la vegetación. La cantidad de días de heladas es importante cuando uno introduce un cultivo, porque hay especies tropicales que no soportan ni un día de helada, ni uno solo. Entonces, hay limitantes en qué especies puedo introducir. Acá tenemos varios días del año, 5, 6, 7 heladas al año por lo menos. Los estratos de la vegetación son todos los que hablamos para selva, por eso ya les hemos nombrado y vamos a tratar de hacer un práctico de cortezas en selva misionera, porque realmente la identificación dendrológica cuando uno va por la selva es muchas veces a través de la corteza. Yo no puedo distinguir entre tantas copas de árboles de tantos estratos cuál es el follaje que le pertenece al tronco que estoy viendo. Lo tengo tapado por epífitas, lianas, otros estratos arbóreos intermedios. Colectarlo allá arriba, imposible, a no ser que me suba a una escalera. Entonces, es difícil, puedo observar algunas cosas con binoculares, pero por ahí distinguir cuál es una copa de otra empieza a ser difícil. Por eso, los caracteres a la altura del caminante son realmente, es el nivel de corteza. Ahora, el nivel que la corteza, ¿cómo lo voy a estudiar? No solo mirándola desde afuera, sino que van con un machete y hacen cortes en la corteza y miran todo, los exudados, del lado de adentro, se mira en corte transversal, en corte longitudinal, o sea, hay varios caracteres que vamos a tratar de aplicar en un práctico. Vamos a tener un teórico de corteza, digamos, con especies misioneras, y tenemos algunos ejemplos, digamos, tenemos muestras de especies misioneras para ver en el práctico. Como para que ustedes sepan que el día de mañana, si alguno va a trabajar en una selva, va a tener que recurrir a este tipo de caracteres. Indefectiblemente va a tener que hacerlo. Y si uno va con un vaquiano, que es gente que vive en esos ambientes y reconoce este,
perfectamente las especies, esos vaqueanos son los que van con el machete y les enseñan a uno cómo es el reconocimiento. Si van a el viaje de la pasantía o el viaje de fin de curso a las Yungas, la otra selva nuestra, van a ver algunas especies y reconocimiento de algunas especies a través de la corteza. Lo van a practicar ahí. Al ser otra selva, esto también aplica a Yungas. Bueno, acá también en este ecosistema tenemos selvas en galería, es decir, este mismo esquema que habíamos visto para Parque Chaqueño Oriental, lo tenemos en la selva misionera. Todos los ríos y afluentes que desembocan en Paraná o en Uruguay tienen asociados en sus bordes selvas en galería, que son corredores que usan como medio de dispersión, las plantas usan como medio de dispersión los grandes ríos de esos ríos eh, y los afluentes de esos ríos, ¿no? Eh, por lo tanto, esas especies se van eh, dispersando a través de los ríos y naturalmente van colonizando las orillas. Entonces, hay especies muy características de las selvas en galería. Son distintas las especies que hay en las selvas en galería del lado del Paraná que del lado del Uruguay. De hecho, la selva en galería del lado del Uruguay llega hasta acá, eh, en la provincia de Buenos Aires. En Punta Lara tenemos un exponente con menos especies que en el norte, pero un exponente de la selva en galería del río Uruguay. Especies forestales características de la selva misionera. Acá tenemos meliáceas, como son los cedros. Cedro misionero es uno, pero hay varios cedros, esa especie de cedro. La cancharana es otra meliácea. Los laureles, son muchas las especies de lauráceas, hay tanto nectandras como coteas, varias especies de cada uno. El pino paraná, que ya habíamos visto, la Araucaria bustifolia, hay pino paraná en bosque mixto con otras, con latifoliadas, y hay pino paraná en bosques puros. El guatambú, la sota caballo, el marmelero, el guayabirí, fíjense, son varias familias diferentes y con menor importancia ahora, porque no queda mucho, el peteribí, el lapacho, el jacarandá, el palo rosa, María Preta, y hay varias palmeras, tanto el pindó como el palmito. Y una familia muy importante que se empieza a desarrollar acá en esta selva, pero ya veníamos nombrando algunas especies, son las fabáceas, la familia Fabaceae. Tenemos especies muy importantes por su madera. Por ejemplo, el anchico colorado, el pacará o timbó, que son mimosoideas de la selva misionera. Después tenemos el viraró, el virapitá, la grapia, que son cesalpinoideas, importantes de la selva misionera. Y como papiloideas tenemos el incienso, el alecrín, el ceibo, el rabo. Es una familia muy importante. Las fabáceas junto con las meliáceas y las lauráceas que componen esta selva misionera. El tema de fabáceas lo van a poder leer en el libro que está eh, en el aula virtual. Es un libro de la editorial Lola, que se llama Leguminosas, y tiene una caracterización de la familia. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Ustedes ya lo han visto en sistemática. Comprende 3 subfamilias: mimosoideas, cisalpinoideas y papiloideas, separadas por su fórmula floral, básicamente, estas 3 subfamilias. Hay muchísimas especies en la Argentina de importancia forestal, maderera, alimenticia, forrajera y ornamental. Predominan en zonas tropicales las leguminosas leñosas y en las templadas las herbáceas. Todas las fabáceas tienen raíces con nódulos con bacterias fijadoras de nitrógeno, que es muy importante para el ciclo de nutrientes en los suelos. Pueden tener hojas simples, compuestas, o pueden tener filodios, que son tallos modificados.
Las flores en general son en inflorescencias, pueden ser flores actinomorfas o zigomorfas de acuerdo al plano de simetría, pueden tener cáliz y corola libres o soldados y distinta morfología según la subfamilia, y pueden ser vistosas o no. La polinización es entomófila. Los frutos pueden haber no solo legumbres, sino que también hay vainas secas o carnosas, dehiscentes o no, lomentos, sámaras y drupas. Hay plantas hidrófilas, mesófilas y xerófilas, o sea, adaptadas a todo tipo de ambientes. Esto ya lo han visto en sistemática, las tres subfamilias, cómo se dividen. Nosotros más que nada nos vamos a fijar en los tipos de hoja como carácter dendrológico. Rara vez estamos fijándonos en los tipos de flores y sus fórmulas florales, pero sepan que la sistemática se ha hecho con esto, ¿eh? Con esto de las fórmulas florales. Ahora, las hojas en mimosoideas van a ser hojas siempre bipinnadas o a lo sumo filódeos, o hay algunas especies de plantas áfilas, algunos prosopis. Las sesalpinoideas son pinnadas o bipinnadas. Hay muy pocas excepciones de alguna hoja simple. Y las papilionoideas son hojas pinnadas o digitadas, pero nunca bipinnadas. Recordemos cómo son las hojas compuestas. Todas estas hojas compuestas pueden ser bifolioladas, trifolioladas, digitadas. Y las hojas compuestas pinnadas, estas dos, en este caso impar y pinada porque terminan en una única pina impar, o par y pinada cuando terminan dos, siempre son pares, uno lo llama, tengo 4 pares de pinas, dice acá. Es una hoja compuesta par y pinada con 4 pares de pinas, ¿sí? Y esta es una hoja bipinada que se divide 2 veces. Cada una es una pina y esta pina se divide en pínulas o foliólulos, ¿sí? Entonces, y la hoja es todo esto, la hoja compuesta. Entonces, esta es una hoja bipinada, a su vez es biparipinada, porque termina en un par. Acá. Si terminara en una sola sería imparibipinada. ¿Sí? Tiene 1, 2, 3 pares de pinas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de pínulas o foliólulos. Esto lo van a practicar N veces con las claves cuando estemos identificando. Bueno, acá tenemos fotos de filodios, que dijimos que podían tener filodios, algunos mimosoideas, unas acacias en particular, como adaptación de la sequía. Eh, podemos tener hojas pinnadas o hojas bipinnadas. Los tipos de frutos, las legumbres, los lomentos o las sámaras. Bueno, y pasamos a la última ecorregión, la selva tucumana boliviana o yungas. Es un sistema de selvas de montaña. Acá tenemos pisos altitudinales, tenemos desde selvas a bosques. Y en general hay una carga de nubosidad importante, por eso se llaman bosques nublados también subtropicales. Fíjense, la estructura de la vegetación también es de selva, de muchos estratos, como corresponde a una selva, y incluso acá tenemos que es un ecosistema que está bastante interrumpido porque depende de los cordones montañosos, cómo se desarrollan acá. Hay valles y montañas. Acá está agrandado el tempado de relieve del noroeste. Fíjense, los Andes, acá tenemos grandes alturas, hasta que llegamos a la, la Puna, que ya no tenemos bosque ahí, son una meseta en altura, es la de Puna. Nosotros tenemos los bosques en las laderas hasta los 2000, 2500 metros sobre el nivel del mar. Pero el desarrollo en general puede ser norte-sur, pero a veces hay noroeste, no, sudeste. Entonces también depende acá el desarrollo de las laderas y la exposición. Tenemos
Este rango latitudinal del 23 al 29, por acá pasa el trópico de Capricornio. Hay 600 kilómetros, perdón, de distribución norte-sur. Y también es una estrecha franja, porque son 100 kilómetros de ancho nada más. La parte esta de Salta y Jujuy, que es la más ancha. ¿Mm? Son 5.200.000 hectáreas, van entre los 400 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y se distinguen tres sectores geográficos: el norte, el centro y el sur. Las precipitaciones son estivales, o sea, de verano, y van entre los 700 a los 2.000 metros, 2.000 milímetros anuales, con un gradiente este-oeste, porque dependemos también del anticiclón del Atlántico. Después de pasar por la llanura chaqueña, donde prácticamente no eh, dejan grandes precipitaciones, porque es la parte seca, al ascender por el pedemonte empieza a condensar de nuevo las nubes y terminan de descargar la última humedad que tiene ese viento. Por eso podemos llegar hasta los 2.000 milímetros de precipitación anual. Así que la mayor precipitación la vamos a tener ahora más hacia el oeste. Empiezan con poca precipitación y aumenta a medida que subo en altura y voy hacia el oeste. Hay nevadas invernales, puede haber nevadas invernales, y hay presencia de heladas. Hay un gradiente altitudinal y pisos de vegetación con esa altitud. Fíjense, en este esquema yo tengo hacia la derecha viene el Parque Chaqueño, hacia la izquierda están los Andes. Entonces, la altitud sube hacia el oeste y la aridez aumenta hacia el este, ¿sí? Hacia el Parque Chaqueño. Entonces, la parte baja es la más árida, esta, la pedemontana. Después tenemos esta selva montana, que es la más húmeda. Y finalmente tenemos el bosque montano, y arriba empiezan los pastizales de altura. Acá estamos en los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y acá en la selva pedemontana estamos a 400, 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta selva pedemontana o de transición son en las serranías de escasa altitud, entre los 400 y los 700 metros sobre el nivel del mar, pero es un área transformada por la agricultura intensiva, tanto de caña de azúcar y soja como de cítricos. La comunidad clímax que existía en su momento era la selva de palo blanco y palo amarillo y la selva de tipa blanca y pácara. Queda poco de esto. Hay presencia, fíjense, de otras leguminosas, o sea, las dos selvas tienen muchas leguminosas. Acá también tenemos en la selva de tipa blanca y pacará, son dos leguminosas. Y otras especies acompañantes. Esta es más o menos el área. Acá tenemos algo de remanente de bosque, pero siempre está eh, con ganadería, eh, lugares transformados, digamos, campos transformados para la ganadería y especies implantadas. Bueno, eh, habitantes que cultivan y tienen su ganado, y grandes extensiones de caña de azúcar y de frutales. Entonces, hubo desmonte para hacer uso intensivo de cultivos en el pedemonte. Fíjense, después hacia arriba ya va quedando un poco de monte nativo. A partir de los 700 metros y hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar viene la selva montana,
donde el aumento de las precipitaciones dijimos que aumentaba a medida que subía en altitud, porque empieza a haber condensación de la humedad. Y acá tenemos las máximas precipitaciones, por eso es una selva. También hay gran nubosidad una parte del año y es el piso altitudinal de mayor diversidad, con predominio de especies perennifolias tropicales. Las principales especies, o sea, tenemos varios estratos de arbóreos, por eso es una selva, tenemos epífitas, tenemos lianas, tenemos un estrato superior de más de 30 metros, perdón, donde también participan acá las lauráceas, pero otras especies, no las mismas que en la selva misionera. Tenemos también los cedros, otras especies, no los de la selva misionera, o sea, meliáceas. Tenemos el nogal, tenemos mirtáceas nativas, como el orcomolle, que es el blefarocálix. Tenemos mirciantes, que es el orcomato. Tenemos algunas leguminosas, como el orcocevil, la tipa blanca, el pacará, el roble criollo. Tenemos estratos intermedios de menos de 20 metros de altura. Tenemos estas especies, hay helechos, hay enredaderas, hay epífitas. Fíjense, para que vean la escala acá, fíjense esta edificación que tiene 2 pisos, ¿sí? Para que se den cuenta de la escala de esto. Tenemos laderas abruptas, nubosidad importante, lluvias estivales, por eso la pasantía se hace en invierno, para que no lo sacara la época de lluvia. Fíjense, esto es el tema de la nubosidad dentro de la selva montana. Acá tenemos un bosque, un sotobosque de helechos arborescentes. Los distintos, fíjense la pendiente que tiene esto, ¿no? La pendiente que tiene. La nubosidad, ¿sí? Los estratos uno no ve a través del bosque, de la selva. ¿Mm? Bueno, y ya más arriba, la tercer estrato de vegetación es el bosque montano, que va entre los 1500 y los 3000 metros sobre el nivel del mar. El clima es más frío porque estoy ascendiendo, hay frecuentes heladas, algunas nevadas, y este es el bosque nublado por excelencia. Tiene una heterogeneidad estructural que se la da el fuego que han realizado generalmente los pobladores para la ganadería, o sea, prenden fuego para limpiar y que salgan pastos. Entonces se empiezan a establecer diferentes etapas sucesionales. ¿Qué significa eso? Es la sucesión natural del bosque. Se quema, quedan algunas especies que pueden rebrotar y otras quedan las semillas. Todas esas cenizas son nutrientes para el suelo y se comienza una nueva etapa donde aparecen las especies que se llaman pioneras en una sucesión ecológica dentro de un predio, con especies que crecen rápidamente para cubrir y cubren el suelo, especies heliófilas que pueden crecer con alta radiancia de luz y radiancia de luz. Esas son especies pioneras. Después, a medida que a la sombra de esas empiezan a crecer otras de menor crecimiento, que empiezan a establecerse los otros estratos, luego de varios años, que reemplazan a esas especies pioneras, estratos de otras especies que eh, tienen mucha mayor altura y empiezan a formarse los distintos estratos de vegetación de arbórea. Para eso tienen que pasar muchísimos más años, lógicamente. Los 3 tipos de especies que conforman bosques puros en este bosque montano son el pino del cerro, que es un Podocarpus nativo, el Podocarpus parlatoral, el aliso, que es un Alnus acuminata, y la queñoa, Polylepis australis. Forman bosques puros en este estrato. Hay otras especies asociadas, como palo yerba, el nogal, el sauco. Algunas fotos de este. Ya estamos cada vez más alto acá. Pasa el cóndor nomás. Y acá tenemos pastizales de altura, fíjense. Esta foto es en verano, en invierno, perdón.
y esta foto es en verano, en el mismo lugar. Esta es la nubosidad del invierno, ¿sí? Por eso este es el bosque nublado por excelencia, ¿sí? Acá abajo está toda esa selva y esto ya es un pastizal de altura. Bueno, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo que ustedes cuando lean, escuchen este teórico y lean la bibliografía de referencia, traten de completar este tipo de mapa, que está completo para yungas, de alguna manera, para que se den una idea de qué tipo de información les puede ser útil para comparar entre sí los distintos bosques, no solo en cuanto a ubicación geográfica, relieve y altitud, clima con temperaturas y precipitaciones, sino también con qué estructura de vegetación tengo, qué asociación de especies, qué familias características y especies características en cada una de ellas. Incluso podrían completarlo con qué especies exóticas tengo, que han reemplazado algunas, eh, que han talado bosques nativos y han puesto exóticas. ¿Dónde lo ven eso? En las distintas teóricos de las especies exóticas que hemos visto: Pinus, Eucaliptus y Salicáceas. La bibliografía de referencia está acá. Tenemos desde la fitogeografía de la República Argentina, donde acá encuentran definiciones de forma biológica, tipos de vegetación, zonas de vegetación en el mundial y las regiones fitogeográficas argentinas, con su caracterización de clima, relieve, estructura y especies asociadas. También van a encontrar el libro del capítulo 1 del libro de Walter, de zonas de vegetación y clima, que ya hemos dado en un teórico anterior, y una publicación de Corregiones de la Argentina de Burkhardt y otros autores de la Administración Nacional de Parques Nacionales, Administración de Parques Nacionales. Ahí tienen un resumen de todos los ecosistemas boscosos. Nada más.